Culmina en Suiza la llamada Cumbre para la Paz en Ucrania. El resultado, una declaración que no logró la unanimidad de los cerca de 90 países participantes. 12 de ellos se abstuvieron de firmar el documento final, incluyendo 2 latinoamericanos, Brasil y México. Brasil y México no firmaron la declaración conjunta. Kiev celebra, sin embargo, el encuentro como la muestra de que sí es posible restaurar el Estado de Derecho, mientras Moscú asegura que la reunión fue un fracaso y que logró 0 resultados. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. Hay que decirlo, a esta cumbre en Suiza estuvieron invitados unos 90 países, pero no Rusia, lógicamente parte esencial de esta guerra. La propuesta hecha por Vladimir Putin la semana pasada, que contemplaba que Ucrania cediera parte de su territorio a Rusia para poder entablar negociaciones, fue rechazada categóricamente. Otro de los actores importantes del conflicto, China, tampoco participó en la cumbre. Se fuma entonces la última oportunidad de lograr la paz en Ucrania en el mediano plazo. Se debe preparar el mundo para una guerra todavía más larga. Eso es lo que vamos a analizar en este día. Y para ello he invitado a 2 expertos en la materia para tratar de entender las entrelíneas de esta cumbre, lo que nos deja, lo que se logró y lo que no. Desde Bruselas nos acompaña nuestra colega Ksenia Polska, periodista de la redacción Europa del Este de Deutsche Welle. Y desde el otro lado del Atlántico, desde Santiago de Chile, se nos une Hugo Harvey, investigador de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile y oficial en retiro del ejército de ese país. Bienvenidos a esta discusión. Ksenia, comienzo contigo. ¿Se esfumó la última posibilidad de paz para Ucrania en el mediano plazo? Bueno, para evaluar esto, tengo que decir que realmente no se esperaba tanto de esta cumbre. Cuando ya más o menos se definieron los rasgos, los temas de esta cumbre, se hizo muy obvio que no se iba a hablar realmente de terminar esta guerra. Por una parte, por el punto importante que mencionaste tú, que Rusia no participó. De hecho, Rusia dio a entender que no iba a participar de todos modos, aunque la invitaran, pues no la invitaron y sabemos que Rusia hizo su propia propuesta. Total que no se esperaba mucho. Había 3 puntos muy importantes del plan pacífico del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que sí se discutieron, y estos 3 puntos se trataron de la seguridad alimenticia, incluyendo el transporte de productos de Ucrania que son importantes para el mundo. Se trataba de la seguridad nuclear, que es extremadamente importante, especialmente para la seguridad de esa parte del mundo, en Ucrania en particular, porque hay una planta nuclear ocupada por las tropas rusas por el momento, y también se hablaba de las cuestiones humanitarias, es decir, los niños ucranianos que Ucrania estima que son alrededor de 20.000 secuestrados por Rusia, las personas llevadas a fuerza al territorio ruso desde los territorios ocupados de Ucrania y, por supuesto, el intercambio de los prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, que se tiene que acelerar. Entonces, esto era todo lo que se esperaba de esta cumbre. Claro que el nombre, la Cumbre Internacional o Global de la Paz, esto sonaba muy ambicioso, pero sabemos que al final sí podemos decir que fue global porque asistieron representantes de todos los continentes. Simultáneamente participaron menos de 100 países y además pues no hablaron de todos los temas tan importantes para realmente terminar esta guerra. Yo creo que esto hubiera sido muy precipitado porque la situación simplemente no refleja esta intención por parte del agresor, o sea, por parte de Rusia, y la propuesta que hizo Rusia previo a esta cumbre simplemente no ha sido realista. Así que sí es precipitado hablar de esta posibilidad como la única posibilidad, pero fue el primer paso
que tomó Ucrania, bueno, fue iniciativa de Ucrania apoyada por, ya vemos, muchos países, para seguir con el proceso diplomático que obviamente todo el mundo quiere ver. Sí, pero bien lo dices, no se esperaba de alguna forma que se lograra la paz. Por supuesto, es evidente, no somos tan ingenuos, es un conflicto muy largo, muy complicado y en apenas un fin de semana no se iba a llegar a ese final, pero sí se esperaban de alguna forma medidas concretas. Sin embargo, sale un documento que ni siquiera es firmado de manera unánime. Hugo Harvey, le pregunto, ¿no era esto la crónica de una cumbre fracasada, permitiéndome el lugar común de aquel libro de García Márquez? Lo digo porque estamos hablando de una cumbre de paz para Ucrania en la que Rusia ni siquiera está invitada, ¿no? Una parte fundamental de este conflicto. Y por otro lado, China, uno de los principales, si no el principal socio de Moscú, tampoco estuvo presente. Era real esperar soluciones pragmáticas de esta reunión. Sí, bueno, la verdad es que Occidente no se ha caracterizado por sancionar de manera efectiva a Rusia. En primer lugar, desde el principio, digamos, no fue capaz de disuadir una acción rusa a pesar de las distintas advertencias, y Rusia continuó con su plan, digamos, de agresión a Ucrania ya desde febrero de 2022. Por lo tanto, era difícil esperar algún tipo de medida concreta, y como es en este tipo de circunstancias, lo que se ve son soluciones más que todo simbólicas. Y desde ese punto de vista yo creo que fue en cierta forma un éxito aceptable lo que se pudo lograr, porque primero convocar a distintos líderes internacionales, el hecho de poder llegar a algún punto de vista común, que si bien es cierto no fue suscrito por todos los países, pero ya el hecho de poner de acuerdo a 80 estados, yo creo que es un gran logro. Y lógicamente no se va a lograr la paz ni en esta ni en una segunda conferencia. A todo esto, Rusia era difícil que se le invitara. No siempre es obligación tener a todas las partes involucradas en el conflicto. Se puede hacer una cumbre, digamos, que se puede hacer un frente común y dar una señal desde un punto de vista político. Pero sí creo yo que las medidas y las mesas de trabajo que se organizaron dicen mucho desde el punto de vista occidental. Y lo otro es que Putin, bueno, se encargó de entregar su plan de paz, que ya es histórico, digamos, desde que se inició la guerra, lo que buscaba, y eso desde el punto de vista ucraniano yo creo que es inaceptable. No se puede soportar ese plan, digamos, desde el punto de vista de ellos. Hugo, y Xenia, el presidente ucraniano, coincide de alguna forma con ustedes en que esta cumbre muestra algo de esperanza en el camino que se abre hacia una negociación por la paz. Les pido que escuchemos la breve declaración del presidente Zelensky ayer tras el encuentro en Suiza. Estamos en guerra y no tenemos tiempo para seguir prolongando la guerra. Avanzar hacia la paz significa actuar con rapidez. Los preparativos llevarán meses y no años. Así que cuando los planes de acción para la paz estén listos, cuando cada paso esté elaborado, se abrirá el camino para una segunda cumbre de paz, para poner fin a esta guerra, para una paz que sea justa y duradera. Ya hay países que han manifestado su interés por acoger la segunda cumbre de paz y hemos iniciado conversaciones con ellos. Estoy seguro de que la elección será de relevancia mundial. Xenia, a pesar de las palabras de Zelensky que parecieran marcar una hoja de ruta hacia una nueva negociación de paz, el Kremlin decía hoy mismo que esta cumbre en Suiza produjo 0 resultados. ¿Tiene razón Moscú? ¿Se logró algo en concreto más allá que, medio centenar de líderes mundiales pasaran un fin de semana en las montañas de Suiza? Rusia está en guerra contra Ucrania. Por supuesto que cualquier esfuerzo de Ucrania, especialmente que reciba una resonancia mundial o internacional, lo van a presentar como un fracaso. Y no me sorprende esto, pero lo que sí se puede decir es que diplomáticamente ha empezado un trabajo. Yo sé, según unas fuentes, que ya se empezaron trabajos en grupos laborales para, por una parte, preparar la siguiente cumbre, donde
posiblemente esté invitada Rusia, y por otra parte trabajar en la solución de estas cuestiones sobre las que he tocado en mi primera respuesta, o sea, la seguridad alimenticia, la seguridad nuclear, el regreso de los niños ucranianos, porque sabemos que hay países que con gran éxito, como Qatar, por ejemplo, han podido devolver a Ucrania a los niños secuestrados. Entonces, aunque sea poco, cualquier esfuerzo es importante para aliviar el sufrimiento de los ucranianos, para ayudar al proceso de restablecer justicia, en este caso de una guerra ilegal, ilegítima, de agresión que Rusia sigue llevando a cabo en Ucrania. Hacen ustedes, por lo pronto, una valoración positiva, digamos, de lo que sucedió en esta cumbre. Sin embargo, algo que no se consiguió, ya lo hemos dicho antes, fue una declaración conjunta de los cerca de 90 países participantes. 12 países no firmaron el documento final que pedía el fin de la guerra en Ucrania, entre ellos 2 latinoamericanos, Brasil y México. El grupo de los BRICS rechazó el documento en bloque. Brasil no firmó, ya lo decíamos, pero tampoco lo hizo India ni Sudáfrica, que mandaron incluso unas representaciones muy pequeñas a esta cumbre. Tampoco Rusia, que no estaba ni siquiera invitada, y China, por supuesto, que son otros de los países que conforman los BRICS. Pues Moscú y Pekín ni siquiera participaron, entonces lo decíamos, en esta cumbre. Pero lo que me llama la atención, Hugo, es que se supone que hay un deseo general, sino unánime, de paz en el mundo. ¿Cómo podemos entender entonces que 12 países no firmaran esta declaración final? Bueno, esto se entiende desde la política. Nosotros creo difícil que vayamos a saber cómo se negociaron estos votos, porque hoy en día es todo a través de correo electrónico y WhatsApp. Entonces yo me remito a investigaciones históricas que yo he hecho de situaciones similares, y aquí se puede ver cómo empieza a operar la diplomacia. Entonces yo en este caso creo que operó lo poco que le queda de credibilidad en diplomacia a Rusia, y creo que China también debe haber hecho lo propio, digamos, de empezar a presionar a países, porque por ejemplo el presidente Petro de Colombia estaba confirmado de que iba a asistir y desistió, digamos, un par de horas antes. Por lo tanto ahí se ve algo un poco extraño. Y cada estado, bueno, va eligiendo, digamos, de manera soberana al lado de qué lado de la historia quiere pasar, digamos, o trascender. Porque, por ejemplo, el presidente de Chile, siendo de un área progresista o de un área de izquierda, digamos, no se plegó a todo ese bloque que se está conformando en el escenario mundial, y ha sido sumamente crítico con esta invasión, lo que también es consecuente con lo que está sucediendo en Gaza. Por ejemplo, yo creo que es poco consecuente criticar la agresión a Ucrania y hacer vista gorda de lo que está sucediendo en Gaza, digamos, a pesar que no son situaciones, digamos, medianamente similares, pero sí pueden haber algunos puntos de congruencia. Y creo yo que, bueno, como decía, en este caso fue algo simbólico, pero ya algo simbólico de poder reunir a tanta gente, a tantos líderes, aunque no hayan sido todos los presidentes, pero tampoco es necesario que haya los presidentes, pero sí ellos piden instrucciones, sí envían todas estas notas, entonces envían la noche, digamos, de un día para otro, y lo revisan en las respectivas cancillerías. Entonces, si hay algo valorable, creo yo, es por lo menos sacar una declaración en común. Y como señalaba anteriormente, esto no empezó ayer ni va a terminar, digamos, mañana, sino que son procesos mucho más largos, pero por lo menos, como señalaba nuestra contraparte, hay reconocimiento de secuestro de niños, hay reconocimiento de que la seguridad alimentaria está en peligro, y hay reconocimiento de que la base nuclear de Zaporilla no está en las mejores manos. Y tú mencionabas a Chile, Hugo. Me parece muy interesante esto que dices, porque de hecho Chile, un gobierno de izquierda, que en muchos temas se alinea con las visiones de Andrés Manuel López Obrador, sí firmó el documento. México no lo hizo, al contrario, el presidente Gabriel Boric, incluso lo veíamos en el podio principal al final de la cumbre, al lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar también ahora unas breves palabras de lo que dijo Gabriel Boric al final de esta cumbre. No se trata de convicciones políticas de derecha o izquierda, no se trata de países del norte o del sur global, se trata del respeto al derecho internacional y de los derechos humanos como principios fundacionales de nuestra convivencia.
Y ahora que escuchamos a Boric, les pido nos quedemos allí un momento en América Latina. Hugo, tú que estás allá en esta parte del mundo, te pido que nos ayudes a entender un poco. Boric decía que no se trata de ideologías, ni de derecha, ni de izquierda. Uno podría entender la negativa de Brasil de firmar la declaración final debido a su pertenencia al grupo de los BRICS, y que entonces hubo allí una respuesta conjunta por solidaridad con Rusia, uno de los miembros del bloque. Pero México, ¿por qué México no se suma a la declaración? Cuando escuchábamos a Boric hablando y diciendo que esto no se trata de ideologías. Ayúdanos a entender esto, Hugo, por favor. Sí, bueno, yo creo que lamentablemente se está ideologizando el derecho internacional. El derecho internacional es uno solo, es un orden que se dio el mundo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, durante toda la Guerra Fría, y ya luego posteriormente se mantuvo, digamos, después de la caída del muro de Berlín, y es un orden internacional que con todas sus falencias, con todos sus problemas, no ha tenido un periodo de relativa paz, digamos, dependiendo del área del mundo. Sin embargo, podemos ver cómo Rusia y China están tensionando el orden mundial desde adentro, desde el propio Consejo de Seguridad. Por lo tanto, lo que es lamentable es que se ideologice esto, y lo que señala China, que hay que salir de las lógicas de la Guerra Fría, nos están regresando a la lógica de la Guerra Fría, y así podemos ver bloques, porque Manuel López Obrador, uno podrá tener algún tipo de crítica, pero uno no podría decir que es alguien que sea dictatorial, ni mucho menos. Sin embargo, se está plegando a un grupo de países que sí podrían tener algún tipo de credenciales democráticas un poco cuestionables. Y en caso de lo que sucede, por ejemplo, en Chile el presidente Boric, bueno, ha votado a favor, tomó cierto protagonismo en la declaración final, pero eso tiene repercusión en la política doméstica, porque de inmediato el Partido Comunista Chileno, que es de la coalición de gobierno, que tiene ministros importantes en la coalición de gobierno, salió a criticar esto y a criticar la cumbre, y ha sido una piedra en el zapato a lo largo de los 2 años que lleva el presidente Boric en el poder. Entonces, es lamentable que ya se polarice no solamente, digamos, el mundo, sino que también esto tiene un correlato lamentable, creo yo, al interior de cada país. Senia, y esto que dice Hugo Harvey... Solo puedo agregar algo a este tema, por favor. Supuesto. Por que supuesto. sí pasó algo. México no mandó, o sea, el presidente de México no acudió a la cumbre, pero también sabemos que el presidente de México casi no va a eventos internacionales. Va tal vez a Estados Unidos, pero más allá de eso no. Y Ucrania dijo que algunos países mandaron representantes que no tenían el poder para firmar el documento final, el comuniqué. Entonces, sigue abierta esta posibilidad para México. Y como México ahora está entre gobiernos, el presidente se va y la nueva presidenta, que aunque siga la misma política que Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor cambie algo allá en esta postura que no sé qué tan probable sea, pero por lo menos hay algo entre la futura presidenta de México y el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Por cierto, un dato probablemente no tan conocido, que en Ucrania se celebró mucho la elección de Claudia Sheinbaum, porque primero es mujer y segundo es de origen judío. Y como todos sabemos, Vladimir Zelensky también es de origen judío, y a lo mejor allá sea posible una nueva forma de diálogo entre estos gobiernos, aunque también ya en esta ocasión se renovaron las relaciones diplomáticas, bueno, formalmente, porque se había cerrado la embajada de México en Ucrania, y ahora en esta cumbre se pusieron de acuerdo para reabrirla. Entonces, las relaciones bilaterales siguen ahí, pero también, como dijo Hugo, sabemos la tendencia que existe ahora, incluso con, por ejemplo, la cantidad de diplomáticos rusos que ahora están, según los medios, por lo menos en México, cuya cantidad realmente sobresale comparado con la cantidad de diplomáticos estadounidenses o chinos. Son alrededor de 70, mientras México solo tiene 10 diplomáticos suyos en Moscú, así que ya...
con estos hechos podemos saber que realmente México sí tiene una tendencia diplomática hacia el apoyo de Moscú, aunque políticamente vemos que pronuncia una posición bastante neutral. Pero independientemente de esto, Xenia, que decimos si hubo ese acuerdo unánime o no, es decir, si el documento hubiese sido firmado por todos los participantes en esta cumbre, ¿habría cambiado algo en este encuentro? Lo que quiero saber es qué tan significativo es que estos 12 países no firmaran el documento. ¿Qué piensas sobre esto, Xenia? Bueno, como ya he dicho, aún está abierta la posibilidad de firmarlo. Esto es lo que subraya el gobierno en Kyiv. Así que si, por ejemplo, se necesita que lo apruebe un parlamento o que lo firme un representante más alto del país, esto se puede realizar si hay un deseo correspondiente. Podemos decir que comparado con las resoluciones de la ONU al principio de la guerra, donde yo creo que apoyaron a Ucrania como 144 países o algo así. Claro, si vemos esta cumbre, no parece suficiente, pero simultáneamente es una gran cantidad de países y eran expresaron apoyo de la Charta de la ONU y así rechazaron la propuesta de Moscú. Nadie habló de la propuesta de Moscú en esta cumbre. No la consideraron seria. Lo que firmaron solo comprueba que estos países quieren mantenerse dentro del espacio internacional legal. Y esto se puede decir que sí es un éxito, y los grupos laborales, que son docenas, es un éxito y que es el primer paso, y va a haber el segundo paso, y varios países ya expresaron voluntad para recibir la segunda cumbre, que probablemente pase dentro de unos meses, no años, como dijo el presidente Zelensky, porque no tienen tanto tiempo. Obviamente es importante. Lo que es importante también es el contexto político, porque no podemos ver esta cumbre como un evento aislado. Paralelamente, la OTAN dice que va a coordinar la ayuda militar entre más de 50 países. Ni siquiera sabemos todos los países que militarmente apoyan a Ucrania. Paralelamente, el G7 le promete un crédito a Ucrania, o sea, ayuda financiera de 50 miles de millones de, creo que son euros, no estoy segura si son euros o dólares en este momento, pero creo que son euros. Total, que hay que ver todo esto en el contexto, y por supuesto estos esfuerzos diplomáticos solo es una parte de terminar esta guerra. También hay apoyo militar, que Ucrania lo necesita mucho. Lo hemos visto en los últimos meses, cuando se retrasó la ayuda de Estados Unidos y Rusia empezó a atacar a Ucrania en la región de Kharkiv, y fueron unas semanas o meses muy difíciles para el ejército ucraniano. Apenas está recuperando esta parte del frente y estabilizando la situación. Entonces, la ayuda militar, la ayuda financiera y estos pasos diplomáticos por parte de muchos países del mundo es lo que puede ayudar a terminar este conflicto militar. Hugo, Xenia, esta mañana llegó una declaración del Kremlin y quiero leérselas porque llegó esta mañana el texto. Dice: si las actuales propuestas del presidente Vladimir Putin para un tratado de paz con Ucrania son rechazadas, las próximas condiciones de paz serán más duras. Lo dice el director del Servicio de Inteligencia ruso, lo decía esta mañana, una declaración que llegaba a nuestra redacción. Y quiero preguntarte, Hugo, ¿se infiere de esta declaración del Kremlin que ante el fracaso de la diplomacia y de las negociaciones se impone entonces la vía de la fuerza? ¿Podemos esperar ahora un incremento de las hostilidades entonces? Sí. Bueno, primero con respecto a quien hace las declaraciones, yo lo encuentro
una persona, digamos, de rango medio, porque hay que ver que 2 días antes de la invasión titubeaba, le tiritaban las manos y casi que se veía preso en Siberia delante de Putin, disponiéndole lo que tenía que opinar. Por lo tanto, bueno, su opinión es Putin, hablando, digamos. Y toda esta ecuación, como mencionaba Senia, bueno, hay un contexto, este contexto es un cambio de orden internacional, donde se están testeando y se están tensionando todas las organizaciones, pero en la ecuación el elemento fundamental es que estamos hablando de una guerra. Y mientras Rusia esté en una posición de fortaleza, como está ahora, la paz va a ser imposible. Por lo tanto, si es que hay intención de que la OTAN apoye o de que países occidentales apoyen ante una posible o cierta expansión rusa, eso tiene que ser de manera más contundente, creo yo, de manera más rápida. Porque no es que el apoyo estadounidense se haya atrasado, sino que siempre ha sido reaccionando a los distintos avances desde el punto de vista ruso. Es decir, primero venían los tanques, se demoraron en llegar los tanques, luego los aviones, la artillería antiaérea, entonces todo ha ido llegando a cuentagotas y solamente ha sido para contrarrestar distintos avances rusos. O sea, se perdió tiempo, digamos, que era fundamental, que era cuando Rusia había decaído en su abastecimiento logístico, estaba frenado, el ejército estaba desorganizado, los generales le exponían a Putin, yo no podía ver como militar en retiro, le exponían a Putin leyendo un papel y eso es falta de preparación. Por lo tanto, se perdió ese tiempo que era fundamental. Entonces, bueno, redondeando, desde el punto de vista ya más en terreno, lo que hace falta es una ofensiva, digamos, que se autorice, que se levanten las restricciones al uso de armamento occidental, que ya está en terreno, y que se pueda, digamos, empezar a negociar desde una posición equivalente en términos operacionales. Y Hugo, hablemos justamente ahí de lo que tú nos estás mencionando, estrategia de guerra, que es uno de los temas que tú dominas muy bien. Las condiciones que Putin puso la semana pasada eran bastante ambiciosas y evidentemente no iban a ser aceptadas ni por Ucrania ni por sus aliados occidentales. Ceder parte de la soberanía territorial es un punto que no está sobre la mesa para Kiev. Moscú lo sabía de antemano, todos lo sabíamos. ¿Por qué entonces lo hace? ¿Le interesa realmente negociar la paz a Rusia? Lo digo porque quien está seguro de ganar la guerra no está interesado en negociar. ¿Por qué renunciar a una victoria cuando la puedes tener? Entonces, aquí está mi pregunta. ¿Quién está bajo presión ahora mismo para buscar un acuerdo y un cese de la guerra? ¿Ucrania y Occidente o Rusia? Sí, lo que pasa es que, claro, Occidente está apremiado porque en realidad Ucrania ya está gastando sus últimos cartuchos, digamos, literalmente gastando sus últimos cartuchos. Por lo tanto, Rusia tiene todo el tiempo del mundo, tiene peso demográfico, tiene recursos naturales, se preparó desde el año 2014 para poder contrarrestar las posibles sanciones económicas que pudiesen llegar. Por lo tanto, Rusia tiene tiempo, tiene horizonte, digamos, espacial, tiene horizonte, digamos, de tiempo, tiene los recursos para poder sostener este esfuerzo de guerra y poder alargarlo en el tiempo y poder desgastar a Ucrania, porque no hay que olvidar que la guerra es un fenómeno político. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual la propia población ucraniana, a lo mejor ya, si siguen los ataques con drones a infraestructura crítica, si siguen los ataques con drones a instalaciones de gasoductos, si siguen los ataques con drones para afectar a la población civil, va a llegar un momento en que el esfuerzo, que ha sido un hecho clave aquí en la guerra, el esfuerzo del pueblo ucraniano de no dejarse amilanar frente a Rusia, va a empezar a decaer y Rusia está esperando eso y por eso presenta una proposición y que es irrisoria, porque precisamente no le interesa llegar a la paz. Y esto, Senia, lo acaba de decir Hugo, que Rusia está desgastando Ucrania usando el tiempo a su favor. Y esto es muy cierto, la guerra se ha prolongado muchísimo más de lo que esperaban muchos, incluyendo al Kremlin, a Kiev, a Washington. Incluso recuerdo de cuando comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, tan pronto las tropas del Kremlin empezaron a tomar pueblos y ciudades ucranianas, se hablaba de que Kiev, la capital, podría caer en 24, en 48 horas. Es decir, parecía inminente una victoria total del ejército de Vladimir Putin. Sin embargo, ya han pasado 2 años y medio y aquí estamos todavía hablando de la guerra. El apoyo de Occidente se ha mantenido con altas y bajas, como lo decía Hugo. Pero si este conflicto se sigue alargando, Senia,
¿podríamos ver un desgaste del respaldo occidental a Ucrania o lo estamos viendo ya? No lo estamos viendo en este momento. Como he dicho, el Occidente creo que entendió el error de haber retrasado la ayuda militar a Ucrania, de haber perdido tiempo y ahora, como por ejemplo yo escucho en Bruselas, en todas las organizaciones internacionales, que justo es esto, que no, por ejemplo, el secretario general de la OTAN la semana pasada en la reunión de los ministros de defensa dijo varias veces, subrayó, que no podemos permitirnos cometer el mismo error. Por eso estamos asegurando la ayuda militar a Ucrania. Por eso, por ejemplo, están tomando esta medida de darle a las manos de la OTAN la coordinación de la ayuda militar entre los más de 50 países que ahora está coordinando Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como todos sabemos, pronto habrán elecciones y no puede depender esto de un solo país. Entonces, la OTAN está tomando esta medida. La OTAN quiere crear también un apoyo financiero para Ucrania, independientemente del apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea, del crédito que va a otorgar el G7. Entonces, vemos que aquí sí se movilizaron. Realmente que es tarde, obviamente siempre es tarde. Para Ucrania siempre es tarde. Ucrania pide aviones al principio de guerra, aún no han llegado los F-16. Supuestamente llegan este verano. Entonces ahora realmente todo depende del apoyo que el Occidente otorgue, y el apoyo parece, el Occidente parece resuelto en esta cuestión, así que no podemos saber, no sabemos qué pasa en el futuro, pero sí lo que sí se sabe y lo puedo confirmar es que obviamente Rusia está esperando que cesen estos esfuerzos. Rusia, de hecho, también la semana pasada escuché que Rusia está perdiendo, en la ofensiva en la región de Kharkiv, estaba perdiendo en muertos y heridos 1,000 personas por día. 1,000 personas por día. Eso suena horroroso. Simultáneamente Rusia está reclutando 30,000 personas por mes. Entonces, hay un aspecto ético y humanitario aquí, pero hay un aspecto de números. Eso quiere decir que Rusia está perdiendo, pero puede recuperar tanta cantidad de gente. Y por supuesto que los aliados de Ucrania saben de esto y por supuesto que les preocupa. Por eso están aumentando sus esfuerzos para el entrenamiento de los soldados ucranianos, que está ahora movilizando Ucrania con más intensidad que antes. Y todos los esfuerzos van para resistir esta presión de Rusia, que también a Rusia le faltan capacidades técnicos para realizar una ofensiva decisiva en esta guerra, para terminarla a su favor. Tania, tú decías que no ves una merma de respaldo occidental a Ucrania. Eso en el tiempo presente, vamos a decirlo así, pero Occidente ha prometido para el futuro seguir apoyando a Ucrania hasta el final. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que hay que vencer a Putin, pues él no se detendrá en Ucrania. En Francia, Emmanuel Macron ha repetido decenas de veces que Putin no puede ganar la guerra. La semana pasada, aquí en Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz decía que Alemania apoyará a Kiev hasta el final. Pero lo cierto es que en las últimas elecciones europeas, hace apenas un par de semanas, hemos visto un apoyo creciente a partidos de extrema derecha en casi todo el continente. Partidos que miran con simpatías a Rusia y con escepticismo un respaldo incondicional a Ucrania. ¿Está haciendo Occidente promesas que tal vez dentro de algunos meses ya no pueda cumplir? Es una pregunta muy importante y muy interesante, porque sí, son famosos los partidos de ultraderecha o los populistas de la derecha, digamos, o los euroscépticos, tienen muchos nombres, ¿no? Son
tipo famosos por apoyar a Rusia, pero realmente si vemos su postura oficial, no es tan obvio, porque sí tienen muchos puntos que los unen, o sea, los unen, por ejemplo, unos puntos que están contra la migración, pro un Estado nacional, en cuestiones de economía, por ejemplo, o en temas de política internacional, varían mucho. Un buen ejemplo es Giorgia Meloni y su partido, que sí son de derecha, pero apoyan a Ucrania con toda la fuerza. Justo ahora acaba de terminar la cumbre en Italia de G7 y allá se veía muy resuelta la primer ministra, todos sus invitados. Hemos leído el documento de apoyo de Ucrania. Entonces, lo que se puede decir es, hay fuerzas de la derecha que no necesariamente apoyan a Rusia, que son muy pro-Ucrania. Y si vemos cómo vota el Parlamento Europeo, por ejemplo, hasta ahora, porque no tengo la bola de cristal y eso digo siempre, pero hasta ahora que ha habido varios representantes muy radicales, pro-rusos y contra Ucrania, hasta ahora el Parlamento Europeo ha votado, ha apoyado todas las resoluciones para castigar a Rusia por su agresión y para apoyar a Ucrania en su lucha. Entonces, sí se movió hacia la derecha, vamos a ver qué pasa, pero sigue manteniendo, por ejemplo, el Parlamento Europeo la cantidad necesaria de los diputados del centro, o sea centro derecha o centro izquierda, que van a votar. Yo creo que van a seguir votando igual como han votado. Habrá personas que van a reproducir propaganda rusa en el Parlamento Europeo, seguramente, pero hasta ahora han sido pocos, se pueden contar en las manos en los dedos de la mano o de dos, tal vez. Pero yo creo que no debe cambiar tanto. Pero en esto no sabemos. También depende de las elecciones en Francia, por supuesto, porque según la experiencia con Marine Le Pen, no se puede esperar de ella lo mismo que está expresando Giorgia Meloni. Entonces, sí, esto aún nos queda para ver. Sí, las elecciones en Francia y luego las elecciones claves también que serán en Estados Unidos. Para terminar, quisiera preguntarte, Hugo, brevemente, después de esta cumbre, ¿qué otras alternativas quedan ahora para lograr la paz en Ucrania? Yo creo que ya la solución, bueno, como lo ha dicho Putin, no tiene ningún interés de lograr la paz. Seguramente si lo convocan a alguna conferencia de paz que se haga a futuro, va a llegar con la misma actitud, mientras no haya un apoyo más decidido por parte de Occidente. El problema es que en Europa, digamos, a medida que se van alejando de Rusia, se va perdiendo el ímpetu del apoyo, salvo Alemania, porque Francia, el discurso de Macron es de apoyo restricto a Ucrania, pero en términos materiales no ha sido tal. Por lo tanto, esa situación es sumamente compleja y como todo cambio de orden internacional tiene su correlato doméstico, y veíamos como ayer Trump señalaba que Zelensky era el mejor vendedor del mundo porque llegaba a Estados Unidos y se iba con $600 millones. Por lo tanto, digamos, hay un problema también que tiene su correlato en los distintos países desde el punto de vista doméstico, pero sí yo creo que el apoyo de Occidente no va a ser eterno y que también es lo que está buscando Rusia y China, que es un desgaste de Occidente, porque después viene la incursión de China en Taiwán. Pues se abre entonces un escenario cuando menos incierto tras esta cumbre por la paz de Ucrania celebrada el fin de semana en Suiza, un encuentro que dejó discursos, peticiones, exigencias de Occidente para Rusia, pero pocas medidas pragmáticas que puedan hacer vislumbrar el fin de las hostilidades en Ucrania en el corto plazo. Una guerra que tiene lugar aquí, a la vuelta de la esquina de Europa. Hugo Harvey, oficial en retiro del Ejército de Chile, Xenia Polska, periodista de la redacción Europa del Este de Deutsche Welle en Bruselas. Gracias por esta conversación. A ustedes que nos han seguido, gracias
por su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.